Todas las grandes historias comienzan con una gran renuncia. Por ejemplo, nuestro actual campeón Pokémon salió de su pueblo natal con tan solo 10 años, lanzándose a un mundo lleno de criaturas amenazantes y organizaciones siniestras. Lo mismo ocurre con todos los protagonistas del shonen y sus historias. Pero también hay grandes renuncias que se llevan a cabo con el aparentemente sencillo acto de levantarse de la cama, asearse, salir de la habitación y hablar a las personas. Y de este tipo de renuncia también puede iniciar una gran historia. Esto es de Tokyo Jerusalén Semanal número 22, Bocchi the Rock y la ansiedad social. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y estoy muy contento de que nuevamente te la pases por aquí, por este podcast llamado de Tokyo Jerusalén Semanal. Si es tu primera vez, espero que te la pases muy bien en esta más o menos media hora en la que hablaremos de los animes que transcurren en esta temporada de otoño 2022. Y el día de hoy vamos a platicar de Bocchi the Rock, un anime que me tomó completamente por sorpresa, no lo tenía para nada en el radar y no sabía absolutamente de su existencia, hasta que vi este famoso meme de Bocchi bugueándose, alterando la realidad en un tipo de ataque epiléptico, y dije, creo que esta serie va a ser divertida o es divertida. Y me enganché, ya no digamos en el primer episodio, en la primera escena. Justo antes del opening ya estaba comprometido con esta serie y el transcurso de los capítulos que me eché en la misma tarde, que fueron 4 para ponerme al día, me hicieron pensar que quizás esta sea, contrario a todos los pronósticos, uno de mis animes favoritos de esta temporada. Incluso frente a animes que yo estaba esperando personalmente como Boku no Hero sexta temporada o Mob Psycho 100 en su tercera temporada. O a joyas que iniciaron en esta temporada como Chainsaw Man, que con toda su fastuosidad no impidió que en mi persona y también en la opinión de los japoneses, Bocchi se posicionara la semana pasada como el primer lugar en popularidad en ese país. Y es que aparentemente los que gustamos de esta afición no solamente estamos aquí por las grandes escenas de batalla o las producciones enormes llenas de efectos y bandas sonoras increíbles, sino también por historias bien contadas. Y aquí Cloverworks se luce demostrándonos que no solamente vive de fanservice con otras series que también sacó en otras temporadas, sino puede simplemente con una historia sencilla, un slice of life, de chicas en la escuela tocando una banda, puede crear algo que nos atraiga. Además, claro, de que para el público nipón, el asunto de lidiar con la ansiedad social es algo demasiado común. Y quizás también para algunos de nosotros que vemos anime o que simplemente existimos en esta tierra, también habíamos pasado por experiencias similares. Y Bocchi the Rock la trata de una forma cómica, alegre, pero a la vez algo seria y profunda. Y de ese tema estaremos hablando el día de hoy, es decir, de la ansiedad social. Hicimos hablando de la protagonista en el episodio número 1, que creo que va a ser el único que voy a desarrollar para no arruinarte la experiencia y que puedas ir a ver el resto. Resulta que Hitori, alias Bocchi, es una niña pequeña que durante todos sus años de kinder y de primaria ha vivido aislada socialmente por el pánico que le representa conocer a otras personas. Dice ella que incluso en los viajes escolares ella solamente se juntaba con la maestra e intercambiaba almuerzos con ella. Tenía pánico de conocer a otras personas. Solamente habla con su familia, solamente va de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, y lo único que recibe en su celular es ofertas de supermercado y nada más. Hasta que llegue el buen día en que, viendo una entrevista que le hacían a los integrantes de una voice band, un chico dice que en la escuela había sido sumamente retraído, introvertido, pero que había hallado su lugar en la música. Hasta un introvertido, dice él, puede ser famoso y puede deslumbrar a otras personas en ese ámbito. Y estas palabras son suficientes para que algo se despierte en Bocchi y ella piense que puede vivir el mismo sueño que este chico. Le pide a su padre su guitarra y se propone tocar, aprender a hacerlo para ser una chica popular, conocer a otras personas y por fin vencer su ansiedad. Me recuerda este momento, el momento también, la escena inicial de Keep Your Hands Off Eizouken, donde la chica protagonista está viendo una serie animada y para ella
se le hace muy claro en ese instante que ella podría realizar cosas como las que está viendo. Que esas cosas, los seres que aparecen en la televisión, alguien los dibuja, los anima, y hay un equipo de personas que llevaron a cabo sus sueños haciéndolo. Ella despierta la realidad de que ella misma puede hacerlo. Es como un eureka de que esto es el sentido de mi vida. Y Hitori lo tiene. No precisamente por el amor a la música, que parece que podría haber sido su padre una influencia, sino por su posibilidad de que a través de esta disciplina pueda mejorar su calidad de vida y dejar de ser ansiosa. Pasan 3 años. Pasan 3 años donde ella no logra cumplir su objetivo. Ella ha ensayado durante estos años 6 horas diarias, lo cual es bastante increíble. Y llega a tener un nivel bastante bueno, a tal grado que empieza a tener un grupo de fans que la siguen en YouTube y que apoyan sus proyectos de covers, ¿no? Ella misma tiene que admitir que ese no era el objetivo principal e inicial, sino su objetivo era salir de sí misma y lograr ser una persona sociable. En una secuencia muy divertida porque también lo es triste. Ella y un coro de personas dicen, pero no logré convocar a personas, pero a pesar de que yo ponía discos en mi pupitre para que las personas me hablasen, me porté rockera, me vestí y demostré que era una persona que amaba la música, eso no trajo absolutamente a nadie. Y aquí viene mi primera frustración y quizás proyección de lo que ocurre con Bocchi, porque ella, siendo tan talentosa, no logra demostrárselo a nadie. Inclusive cuando más tarde Nijika la convence y la arrastra para ser parte de la banda, Bocchi no logra demostrar quién es y qué puede hacer. Es frustrante porque nos enteramos que Nijika y Ryo también son fans de Bocchi. En su perfil de YouTube de Guitar Hero, que la admiran mucho y como muchas otras personas encuentran inspiración en ella. Es frustrante. Creo que tú y yo hemos encontrado a personas fascinantes en la vida que por una u otra razón no son reconocidas por lo que hacen. Algún maestro quizás en la universidad que tú sabes que hace un excelente trabajo y se le paga poco. Algún esfuerzo de un familiar en su trabajo que es poco reconocido por asuntos de grilla ahí en su labor, por personas que quizás sean amigos del dueño, etcétera, ¿no? Creo que todos hemos tenido la experiencia, quizás hasta con nosotros mismos, de saber que somos capaces de algo y no poder llevarlo a cabo y no poder demostrar a las personas que es así. Y me pasa esto con Bocchi tremendamente. Y yo pensé que iba a ser como el gag solamente de este episodio, que en cuanto empezara a tocar quizás en el concierto iban a reconocerle como alguien sumamente capaz de llevar a cabo la labor para la cual fue empleada en la banda, guitarrista, pero no. Y va a ser de hecho el gag, creo, de gran parte de este anime. Espero que no de esa temporada, si es que existen más temporadas. Pero parece que va a ser una constante. El hecho de que Bocchi, por su ansiedad, no pueda demostrarles la calidad de guitarrista, de artista que es. Y más allá de eso, también la calidad de persona, lo divertida que puede ser ella. Es divertida porque dentro de su ansiedad social hace cosas raras. Pero creo que si quitamos incluso esa ansiedad, que para los demás puede ser extravagante, lindo, hay cosas valiosas en Bocchi. Y aquí viene la parte que les dije de proyección, porque creo que también, como un youtuber también que estuve viendo y que hacía un pequeño análisis de esta serie, también me he encontrado en situaciones como las que ha vivido Bocchi. Tengo que admitir que también en secundaria no tuve amigos, la pasé mal, fue un periodo difícil por cosas que pasaban en la familia, pero la forma en que yo lo canalicé fue simplemente encerrarme en mi burbuja y de alguna forma creer que las personas tenían un concepto de mí, se burlaban de mí, como que retroalimentaba el problema, porque yo no hablaba con ellos y eso así me hacía pensar que las demás personas se burlaban, y como se burlaban de mí, pues tampoco hablaba con ellos para no confirmar, ¿no?, que quizás sí lo hacían. Pero la realidad es que, ya viéndolo un poco a distancia, las personas no están allí criticándote todo el tiempo. A veces sí, y bueno, como adolescente uno lo hace bastante, pero las personas no están ahí queriéndote acabar, queriendo destruirte. Uno como adolescente en esa circunstancia lo vive de otra forma.
Y yo me gustaría, ¿no? Poder transportarme al pasado y decirle a mi yo de secundaria: las personas no te quieren destruir, no eres un bicho raro, y si lo eres, todos realmente son raros y todos se aceptan unos a otros. Solamente disfruta lo que eres, sin desproporcionar las cosas, porque realmente yo nunca estuve a un grado de ansiedad como lo vivió Hitori. Había grupos de personas con las cuales sí podía convivir normalmente fuera de mi familia, y yo sé que para muchas personas esta es una realidad latente, que genuinamente no puede interactuar más que con su familia, y a veces ni eso. Pero creo que tanto para esas personas, quizás para ti que tengas este problema ya de una forma crónica, o quizás que lo has experimentado, la ansiedad, como algo ocasional, puede ser una serie bastante entretenida y que te ayuda a poner en perspectiva lo que estás pasando. Es bueno que puedas ver el punto de vista de los demás personajes, porque ellos mismos dan testimonio que no es una persona desagradable Hitori, que es divertida, que les interesa tenerla en el equipo, y lo demuestran. Me gusta mucho, y perdón, dije que no iba a hablar de los demás episodios, hablaré del segundo, que Nijika trae una especie de dado que va girando para hacerle algunas preguntas casuales a Hitori para conocerla un poco más. Lo hace muy didáctico y divertido. Ella hace un esfuerzo por integrar al equipo. No es para ella solamente un bicho raro, desagradable, sino una persona que simplemente es como es, necesita cierta ayuda para poder expresarse y está dispuesta a ayudarle. Es un gran personaje, Nijika. Sin saberlo, ella da ese pequeño empujón, es extrovertida que adopta al introvertido y lo trae a un mundo fuera de ella misma. Un mundo donde ella puede encontrar el resultado de su gran esfuerzo al ensayar 6 horas diarias durante 3 años, pero sobre todo encontrarse a sí misma, viviendo una vida divertida, conociendo a otras personas, porque no todas las personas están en su contra, y no todas las personas le quieren hacer daño como ella piensa. Esto es de Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos. Ansiedad social es el término del trastorno que tiene Boji, y vamos a hablar un poco sobre ansiedad en general y ansiedad social en particular. La ansiedad es una emoción protectora, es algo natural en los seres vivos y en los seres humanos, que tenemos una capacidad más allá de los instintos. Esta emoción nos ayuda cuando ocurre un peligro inesperado a nuestro alrededor. Agudiza nuestros sentidos. Es bien interesante saber que, por ejemplo, irriga con más frecuencia sangre a nuestros músculos en el caso que necesitemos huir o luchar. Agudiza nuestros sentidos, podemos poner más atención en nuestro entorno, y eso nos ayuda al final de cuentas para sobrevivir. Ha sido lo que nos ha mantenido con vida. Entonces, cierto nivel de ansiedad es necesario para la existencia del hombre. Existen situaciones, de hecho, que naturalmente causan ansiedad en las personas. Por ejemplo, el llevar a cabo un examen muy importante del cual depende nuestra calificación del año, o la entrevista de trabajo de algo que hemos esperado con ansia, el confesarnos a aquella persona que queremos, o por ejemplo pasar un puente levadizo, me parece que se llama así, donde hay cierta tensión y tú tienes que agudizar esos sentidos para poder llevar a cabo eso. Entonces, si es una emoción natural, ¿cuál sería el problema? El problema viene, prácticamente como casi todas las cosas, cuando este sentimiento que es normal se sale de los parámetros y nos lleva a reaccionar como si todas las situaciones en que vivimos fueran situaciones críticas como las que he mencionado, cuando no es necesario que haya ocurrido un evento traumante o desafiante para que nosotros sintamos que no podemos con él. En ese sentido, sí que es un problema. Ahora bien, como cualquier otra rama de la medicina, tenemos que ser muy conscientes que ni yo, siendo que no soy un especialista, ni tú mismo pueden determinar si tienen ansiedad social por sí mismos. Necesitamos acudir con un especialista que nos ayude a entender si lo que sentimos es normal o no. Y lo necesitamos hacer. Si tú
tienes sospechas de que lo que te está pasando no es simplemente una timidez que puedas superar o con la cual puedas vivir, necesitas ir a buscar a ese especialista que te ayude a llevar tanto un diagnóstico fiable como un tratamiento que te lleve a poder sobrellevar esta condición. No creas que porque pueda decir algo esta persona o cualquier persona en internet, ya con eso es suficiente para tener un diagnóstico atinado. Es muy importante porque ocurre con mucha frecuencia, como también en cualquier enfermedad, por ejemplo en un catarrito, que el vecino, el amigo, una persona que no conoce del tema, que no es especialista, o tú mismo, te diagnostiques y te mediques y te empiezas a meter pastillas que ni siquiera sabes en qué dosis deben ser administradas o si son correspondientes a lo que supuestamente tienes. Entonces, mucho ojo, lo que digamos aquí tiene que pasar por ese pequeño filtro. Y bueno, platicando sobre los síntomas de la ansiedad, vamos a identificar algunas señales que pueden ayudarnos a saber si es timidez o es algo más. Primera señal. La ansiedad social, y hablamos ya concretamente sobre este punto de la ansiedad, puede distinguirse si tenemos una tendencia general a evitar entornos públicos. Si empezamos a desarrollar algo llamado agorafobia, que es el rechazo a conglomeraciones de personas. Primer punto, si tenemos eso puede indicarnos que algo no está saliendo correctamente. Segundo tópico, sentirse muy cohibido frente a los demás y sentirse juzgado. Esa sensación que viene de porque sí, por ningún otro motivo, las personas que están a nuestro lado están pensando o hablarán mal de nuestras personas a nuestras espaldas. Tercer punto, tenemos un miedo a que las señales físicas de la ansiedad se hagan evidentes. Si tú, por ejemplo, eres de tez muy clara, quizás se te note mucho si te sonrojas, o quizás tengas las manos sudorosas cuando te pones nervioso, o tiembles, o desarrolles algún tic, lo cual podría ser normal. Las personas reaccionamos ante situaciones que creemos difíciles de formas distintas y poco convencionales. No sé si han visto los gatos cuando se estresan, cuando ven un gato o un perro enemigo, erizan sus cabellos, se ponen en posición de ataque, lo cual indica físicamente que ellos están demostrando algo para poder evadir ese problema. Pero cuando en nosotros, que somos sumamente conscientes de este aspecto, nos causa más terror, puede ser un indicador de ansiedad social. Cuarto punto, miedo a que otros se percaten de esta ansiedad, que es un nivel más allá, ¿no? No solamente la gente es consciente de que nos está sudando la mano, de que estamos temblando y sudando muy copiosamente, sino que nos aterra que estas personas sepan que somos aparentemente tan débiles como para permitirnos la ansiedad, o que somos bichos raros por tenerla. Quinto punto, tenemos una ansiedad anticipada ante un evento futuro, algo que ni siquiera ha ocurrido y que no debería representarnos mayor dificultad, nos atormenta constantemente. No solamente la expectativa de ese evento, no solamente eventos amenazadores, sino eventos comunes y corrientes. Por ejemplo, uno piensa que a tal hora le tiene que tocar ir por las tortillas o el pan quizás, y ya está pensando en su cabeza que va a hacer algo que la ponga en ridículo, ¿no? Sexto punto, una experiencia social negativa del pasado está constantemente en nuestras memorias. A todos nos ha pasado alguna vez que llega la noche, no podemos dormir y de repente llega un pensamiento de algo que hicimos en el pasado o dijimos, algún ridículo, algún malentendido que nosotros permitimos y nos roba quizás algún tiempo de nuestro sueño, pero cuando esto se vuelve en sí mismo un episodio que nos causa ansiedad, allí es un foco rojo. Y número 7, empezamos a identificar los fallos en nuestras interacciones con sumo detalle, agrandándolos, ¿no? No solamente nos volvemos históricos en pensar constantemente en lo que pasó, sino histéricos en que inclusive los pequeños detalles más insignificantes de nuestra interacción más inmediata ya nos acaban.
ya nos llenan de angustia y dolor y fatiga, y por eso ya no queremos convivir con las demás personas. Si tú has marcado más de 2 o 3 de estos aspectos o todos, no te recomiendo que inicies un tratamiento, más bien te recomiendo que vayas con un especialista. Quizás algunas personas en tu entorno inmediato con las que sí puedes convivir te han indicado que no es normal lo que estás pasando. Pero siempre es bueno escuchar también a una persona desconocida que objetivamente te pueda decir algunos de esos puntos y ayudarte a que tomes el paso de iniciar un tratamiento. Mientras pasa eso, espero que no demore demasiado, me gustaría también recomendarte algunas cosas que tú puedes ir empezando a hacer para ayudarte a ti misma y a ti mismo a poder sobrellevar esta condición. Repito, busca un especialista, y mientras busques un especialista y cuando busques un especialista, lleva a cabo algunos de esos pasos y lo que te receten. Primero, identifica la razón de esta ansiedad. Identifícala, a lo mejor piensas simplemente tengo ansiedad. No, ponle nombre a esa ansiedad. Tengo ansiedad cuando la gente me habla de forma inesperada. Cuando la gente me pide la hora en la calle, por ejemplo. Cuando yo estoy atendiendo la lección y de repente la profesora, el profesor me dicen párate Bochi y contéstame esa pregunta, y tú no esperabas que pasara eso, ¿no? Puede que no en todos los momentos tengas problemas de interacción, quizás solamente en ese. Punto número 2. Desmenuza y detalla el punto anterior. Quizás no sean todas las situaciones de estrés las que te llevan a tenerlo, sino una en particular que te ocurrió en el pasado y por la cual generalizaste todas. A lo mejor la profesora de, no sé, de tercero de primaria te pasó al frente y tú no te diste cuenta que tenías el cierre abajo y la gente se puso a gritar y se puso a reír y se puso a ponerte ridículo y la profesora no te ayudó para nada, y a partir de allí tuviste pánico a pararte enfrente de tu clase y a exponer, y quizás te revisas constantemente que tu cierre no esté abajo. Quizás hubo un detonante, y quizás te sirva también pensar que no en todas las ocasiones las personas tuvieron la mala actitud de hacer de esa forma. A lo mejor alguna vez que se te bajó el cierre, un amigo te lo dijo con tranquilidad y tú la pasaste bien. Otro punto muy importante, y debería de ser obvio aunque muchas veces no lo es que no intentes resolver tus problemas de ansiedad social por medio de sustancias, ya sea el alcohol, ya sea drogas, ya sea tabaco. Por favor, no uses de esos medios. Lo que estás haciendo simplemente es tapar el problema y probablemente te cause una adicción, además de que algunas de las sustancias que quizás ingieras con el tiempo puedan provocarte más ansiedad y vergüenza. También es muy útil saber que este trastorno se ha acrecentado por el periodo de pandemia en la cual hemos vivido últimamente, en los últimos años. Las personas hemos dejado de convivir unas con otras. Los cambios de apariencia han sucedido, hay personas que ganamos más kilos de los que quisiéramos admitir, o que algo pasó en nuestra tez, o alguna enfermedad nos hizo mella en nuestra apariencia física, y también hay que reconocer y ser pacientes con uno mismo respecto a ello. Si has perdido un familiar, por ejemplo, si has pasado por problemas, es natural sentirse ansioso, no es totalmente malo. Recordemos, es una reacción natural del cuerpo ante amenazas, y ocurre que muchas veces el cuerpo humano distingue amenazas donde no las hay, pero eso no te hace menos valioso como persona. Sé paciente contigo mismo. Lo que estás pasando requiere un tratamiento, requiere un proceso, requiere tiempo. Habrá veces en que logres avanzar, habrá veces en que retrocedas lo avanzado. Lo importante es recordar que tú tienes tu tiempo, y así como otras personas han logrado sobrellevar esto, enfocándose no en hacer como una carrera, sino en ser pacientes consigo mismos, también puedes hacerlo tú. No me cansaré de repetir, busca un especialista que pueda ayudarte, que pueda aconsejarte. Dicho sea de paso, para hacer este podcast me vi varios recursos, entre ellos la transmisión que hizo sobre este mismo tema de ansiedad social,
la página que se llama Monas Chinas y Salud Mental, se la recomiendo mucho. Es de un chico que es especialista justo en trastornos de ansiedad social porque él mismo lo ha tenido y platica de lo que él recomienda para sus pacientes y lo que ha funcionado para sí mismo. Monas Chinas y Salud Mental, me parece que se llama la página. Dejaré la liga en la descripción de este podcast y mando un saludo por aquí también. Aprovecho para el chico que dirige este canal. No recuerdo tu nombre, pero me gustó mucho tu contenido y bueno, lo tomaré como referencia para este podcast. En ese podcast y en varios los que él hace, él recomienda la terapia conductista. Él hace un análisis de por qué el psicoanálisis y otras corrientes psiquiátricas y psicológicas no basadas en evidencia pueden hacerte más daño que beneficio. Y recomienda herramientas que sí te pueden ayudar. Por favor, checa ese contenido. Tiene también un canal de Discord, del cual ya me uní. Creo que puede ser una buena herramienta porque realmente nunca sabemos cuándo llegue la ansiedad. Si no la estás sufriendo en este momento, si no sufres ansiedad social, tú no sabes si lo que tú necesites en un futuro sea un grupo de apoyo como el que te estoy sugiriendo para poder ayudarte, o también conocerlo para que puedas ayudar a otras personas que están sufriendo o pasando por esta condición. Ahí me corregirá también este chico si cometo algún error en este podcast, pero me gustaría recomendártelo y también saludarlo porque pues ahí le daré mención en las notas del programa. Esto es de Toque Jerusalén Semanal. ¡Regresamos! ¿Quieres ayudarnos a seguir creando videos y recursos como este? ¿O quieres invitarnos un buen plato de ramen? Considera convertirte en nuestro patrocinador a través de patreon.com/de Tokio Jerusalén. En este punto del podcast es donde nos ponemos un poco metafísicos y espirituales al respecto de los temas que tratamos. Quizás pueda diferir aquí con el chico del cual les mencioné de Monas Chinas y Salud Mental, pero bueno, vayamos allá. Yo creo que su trabajo y creo que el conductismo es una muy buena fuente de ayuda y consuelo a las personas que pasamos por asuntos de ansiedad social. Me gusta cómo él trata el asunto como la exposición gradual a aquello que nos causa ansiedad, el reconocimiento de las causas y el poder seguir un programa con una persona cualificada para poder atendernos correctamente. Lo creo fervientemente y creo que me sirve mucho en mi vida también escuchar cómo él atiende el problema. Pero también me gustaría platicarte un poco de la parte espiritual en la que yo creo que puede no complementar el asunto, sino darle una dimensión que quizás no se considera en otras corrientes de ayuda mental y psiquiátrica y psicológica. Creo yo que la Biblia nos marca un contexto donde podemos describir exactamente las razones por las cuales sufrimos ansiedad, el propósito para ella y lo que puede hacer la ansiedad bien encausada para nuestro beneficio en relación con Dios, en relación con la divinidad. En el relato del Génesis se nos muestra que la primera ocasión donde una persona se escondió es cuando había incurrido en un acto malvado, en este caso tomar aquello que fue prohibido, y esto causó una barrera con aquella persona que había sido su protector, es decir, con Dios. Adán come de la manzana junto con Eva, se esconden, niegan el asunto, se pasan la bolita y ocurre un asunto de yo no tengo la responsabilidad, me oculto, me siento inseguro y avergonzado de lo que soy. No estoy diciendo con esto que todos los asuntos derivan de pecado, derivan de una mala actitud. Para nada lo estoy diciendo. Estoy solamente poniendo en contexto el origen de ello. La ansiedad se había puesto por Dios de una forma potencial para ayudar al hombre y prevenirlo de posibles amenazas. Pero aquí el hombre usa su ansiedad para prevenirlo no de algo que le iba a amenazar, sino de algo que se supone que le iba a proteger. Pero en la mente del primer hombre ocurre un proceso completamente distinto. Se distorsiona este sentimiento y se siente amenazado por alguien que era su Dios y su amigo. Dice más adelante en otros pasajes de la Biblia que en el Edén se paseaba Adán con libertad y plenitud, hablándole a Dios como quien le habla a su amigo, uno a uno, con libertad.
y ocurre esta gran ruptura, y los sentimientos que habían sido creados para el bien se utilizan para un resultado completamente distinto del cual fueron planeados. El miedo, la ansiedad, el terror se convierten en un día a día para las personas de ahora en adelante, tengan culpa o no tengan culpa. Según el relato bíblico, la creación se vuelca completamente contra los seres humanos que eran como sus jefes, en un acto más o menos de venganza porque habían acarreado muerte, destrucción e ira de parte de Dios hacia ellos. El ser humano es echado del huerto de Edén en un acto de misericordia porque viviendo como vivían en terror, en pánico, en ansiedad, el tener la vida eterna, el seguir comiendo el árbol de la vida, iba a ser un acto cruel. Las personas iban a deteriorarse por los siglos de los siglos. Y eso era horrible. Por eso Dios bloquea el camino hacia el Edén y sin embargo sigue relacionándose con el hombre y sigue buscándole. En el relato de Caín y Abel, por ejemplo, Dios advierte a Caín de la actitud que estaba a punto de tomar. Hace una terapia preventiva, si lo queremos ver así. Le da la respuesta y le concede audiencia para tratar el asunto, lo cual Caín rechaza. Actualmente vivimos las consecuencias no solamente de nuestros ancestros que han acumulado catástrofes, que han acumulado dolor en esta tierra, sino las propias. Y también las de nuestro contexto, lo que nos han hecho, lo que las personas a nuestro alrededor han puesto en nuestros corazones cuando éramos niños y aún en etapa adulta, es lo que nos causa, junto con muchos otros factores, lo que somos. Sí, es verdad, como dice mi amigo de Monas Chinas y Salud Social, somos producto en buena medida de lo que otros han hecho en nosotros. Dice un pensador bastante sabio que somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Repito, somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Sí, tenemos un rango limitado de decisiones que podemos tomar y es muy bueno encontrar especialistas que nos indiquen, que nos abran los ojos ante nuevas realidades, que nos lleven poco a poco en procesos, que nos ayuden a salir de allí. Pero creo que si Dios puso la potencialidad de ansiedad en nuestras vidas es con un propósito. Por ejemplo, saliendo de este tema de la ansiedad, pensemos en los pensamientos suicidas versus el instinto de preservación de la vida. El pensamiento suicida no es para nada una emoción sana, ni es algo que Dios haya puesto en el corazón del humano. Lo natural es la preservación de la vida. Pero ocurre en muchos momentos que este sentimiento de preservación de la vida, que vamos a llamar miedo, es suprimido por situaciones de estrés y dificultades o excitación extrema, y la persona puede llevar a cabo locuras que terminen con su vida. Cierto miedo, cierta ansiedad, es buena para ayudarnos a preservar la vida. Y si no se tiene, puede ayudarnos a cometer actos irreversibles como la pérdida de la vida o la pérdida del conocimiento, de las capacidades motrices, en un accidente, por ejemplo, en donde nos atrevimos a desligarnos completamente del miedo y la ansiedad. Y creo también que en cierta medida la ansiedad puede ser un instrumento, no que Dios lo ponga al grado en el que quizás estás de sentirte basura y deprimido y triste, sino que tú puedes usarlo y Dios puede usarlo en ti para cambiar tu vida por completo, para acercarte más a Él, que le conozcas y que puedas mejorar aquellas áreas en las cuales definitivamente, aún antes de la ansiedad social que traías o ansiedad general, no podías ni siquiera imaginar que pudieras resolver. He descrito hace unos momentos lo que la Biblia narra respecto a las enfermedades mentales, al deterioro físico, a la enemistad y a la ansiedad. Y Dios no se quedó solamente con un castigo hacia la humanidad, despojándonos de nuestro derecho a vivir en el Edén, en tranquilidad y en eternidad, sino que elaboró un plan incluso antes de elaborar el Edén, donde en el momento en que el ser humano despreciase su bondad y tomase las consecuencias de ese acto de separarse del sumo bien, tuviese para poder regresar a Él. Y esto es Jesucristo. Espero yo que no tengas una aversión a temas religiosos y espirituales. Yo creo fervientemente en esto, finalmente, y para mí sería una irresponsabilidad no compartirte lo que para mí es el sentido de la vida,
el propósito último del ser humano, que es conocer a su Creador y vivir en armonía unos con otros, basados en el puente que tendió para hacerlo, es decir, Jesucristo nuevamente. Jesucristo vino a este mundo tomando forma de hombre, padeciendo todas las cosas que hemos padecido, incluyendo la ansiedad. En el huerto de Getsemaní decía que era tal su angustia que lloraba lágrimas de sangre por lo que estaba a punto de hacer, padeciendo cada cosa para saber exactamente lo que nos pasaba, no solamente como un Dios omnipotente, sino como un hombre que experimentaba esos trastornos, porque Él quería también asumir el peso de la culpa, el dolor que hemos causado unos a otros y de las circunstancias que vivimos, para resolverla de una vez y para siempre. Él resuelve la gran narrativa de la humanidad, que es esta ruptura de puentes, ruptura de relaciones con su propio Hijo a través de su sangre. Y si tú quieres también tomar en paralelo un seguimiento espiritual conociendo a aquel que creó tu vida, en serio yo te invito a que lo hagas, junto con este proceso que puedas llevar a cabo para ayudarte psíquicamente. Me gustaría que también en tu espíritu, que abarca la psique, también puedas considerar a aquel que te ama y te anhela, dice la palabra de Dios, con amor eterno, y ha prolongado su misericordia a tu vida. Es precisamente lo que yo he vivido. He dicho que yo no he vivido una ansiedad social crónica, algo diagnosticable que haya impedido el desarrollo de mis actividades diarias, de aquello que amo, pero vaya que he vivido momentos difíciles en mi vida. Y para mí, para muchas personas, ha sido Cristo la persona, el Señor, que ha resuelto esa situación. Y a pesar de que vivo todavía con ciertas secuelas y con muchas cosas que atender por todas las herramientas que estén a mi disposición, estoy bien y estoy tranquilo sabiendo que soy de Él y Él me ama. Y es la seguridad que me gustaría compartir a ti. Ya sea que creas en Dios, ya sea que no creas en Dios, me gustaría que dieras una oportunidad nueva. No quizás el Dios que nos han vendido, que está vigilándonos constantemente, buscando errores y defectos para señalarlos, sino aquel Dios que nos conoce íntimamente, que sabe exactamente lo que hizo Adán y lejos de llamarlo para castigarlo, le hace un atuendo con pieles de animales, lo llama, le da nuevas reglas para que viva en obediencia, pero también le da una vía de escape para su situación, que era que algún día vendría un descendiente de Eva a remediar lo que estaba roto, a derrotar a aquel que tenía el principado sobre la muerte, que es el diablo, pero también a reconciliarnos unos con otros. Y si te llama en este momento a través de esta grabación, no es para venir a recriminarte, sino para ofrecerte un camino, para darte reglas, sí, pero para ofrecerte a su Hijo para que puedas tener una relación con Él, ser parte de su familia y conocerle. Y el conocerle te puede dar libertad para ser quien eres y para vivir como Él desea que tú vivas, en felicidad y conocimiento de Él. Si me lo permites, me gustaría tomarme un breve tiempo para orar por ti. Cuando yo oro, sigo básicamente 3 reglas que me gustaría compartirte. La primera es no creer que yo oro porque soy una persona demasiado buena, la cual puede exigirle algo a Dios, que Él es como mi genio de la lámpara mágica. No, yo oro sabiendo que si lo hago es porque Él es bueno. Segunda cosa, yo oro tal cual me siento. Si estoy enojado, oro enojado. Si estoy triste, oro triste. Si estoy alegre y contento, oro de esa forma. A Dios le gusta que seamos genuinos, y Él, como Padre amoroso, desea que sus hijos le hablen tal cual tienen en su corazón el sentir. Y tercera regla, yo oro en el nombre de Jesucristo, sabiendo que Él fue el puente, el único intermediario entre Dios Padre y yo, que me permite hablarle a su presencia. Con esas reglas, iniciaré, y si tú gustas también orar mientras escuchas este podcast, adelante. Padre eterno, gracias porque me amas, gracias porque nos das un tiempo hermoso, Señor, en el cual podemos meditar sobre las series que nos gustan, encontrar también, Señor, nuestros defectos, Señor, y nuestras debilidades y nuestras dificultades, Señor, y saber que a la luz de tu rostro, Señor, cualquier cosa que vivamos no está siendo desapercibida, no está siendo pasada por alto, sino que nos tiene, Señor, en tu memoria. Tú has puesto en nosotros sentimientos, Señor, para que volvamos a ti, para que encontremos deleite en ti, Señor, para que podamos encontrar en ti el sumo gozo.
Y Señor, estos sentimientos a veces se deterioran por nuestras acciones, por lo que nos hicieron otros, por nuestro ambiente, Señor. A veces reaccionamos y usamos sentimientos tan bellos como el amor para cosas malas. Y Señor, incluso la ira, que puede ser buena en algunos momentos, se nos sale de control. Y a veces cosas como el miedo, que podrían ayudarnos a mantenernos, Señor, correctamente viviendo, respetándonos unos a otros, se salen de control y nos han angustiado y nos tienen en dolor y dificultad. Y te pedimos, Señor, que tú, que creaste nuestra psique, nuestros sentimientos, tú los repares, Señor. Vengas con tu Hijo y cambies nuestra forma de pensar y sentir, y nos hagas tener emociones sanas, Señor. Nos hagas buscar también de ayuda profesional, pero también que dependamos de ti, que te conozcamos, Señor. Que tomemos lo que tú has provisto en este tiempo, Señor, que son psiquiatría y psicología, Señor. Que tomemos también el consejo de personas que nos aman, Señor, y a ti, Señor, que nos amas completamente. Gracias por todo lo que has desarrollado en este tiempo y has permitido que el hombre desarrolle. Y gracias, Señor, porque estos recursos, Señor, son como destellos de tu gloria, de ese sol inmenso del Señor Jesús, que vino a la tierra para resolver los problemas enormes que tenía la humanidad y dijo: consumado es. A los que creemos en tu nombre y a los que estamos a punto de tomar esa decisión, ayúdanos a recordar que tú, Señor, resuelves la totalidad de los problemas del hombre. Y si lo resolviste, Señor, en la escala mayúscula, lo podrás resolver para nuestras vidas. No estamos lejos de ti. No estás lejos, Señor, y tu mente no está en otras cosas galácticas, de otros lugares espaciotemporales. Estás también con nosotros, al lado nuestro. Te agradezco, Señor, por las personas que van a escuchar este audio. Te pido que abras su corazón y su mente y les hagas consciente de esta realidad espiritual, Señor, que junto con la realidad material nos integran y somos uno solo, Señor, indivisibles, que necesitamos conocer todos los aspectos de la vida. No permitas que para ninguna de las personas que me escuchen algo de la experiencia humana les sea ajeno, sino que todos, Señor, podamos disfrutar de lo material como lo espiritual, como un todo. Gracias, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús te bendigo y agradezco. Amén y amén. Eso ha sido todo por hoy. Gracias nuevamente por escucharme. Espero que te hayas pasado muy bien, que te haya entretenido, te haya inspirado, te haya también informado mucho de la ansiedad social este podcast. También que te haya interesado en Bocchi the Rock. Puedas seguir viendo los episodios, los 2, 3, 4, 5, 6 que hasta ahorita están. Es una gran serie y me da mucho gusto poder tomar estos tópicos y que series como esta exploren terrenos poco tomados en cuenta, como la ansiedad social. Sí está Komi-san, pero Komi-san es un asunto donde Komi es una cajita cerrada que nunca vemos lo que está dentro de ella y todas las acciones las desempeñan otros personajes. Pero me gusta Bocchi, me gusta mucho el personaje porque ella junto con los demás ayudan a que pueda salir de su pequeño caparazón, de su pequeña burbuja y pueda ser libre y pueda conocer las amistades que están a su alrededor ofreciendo de sus vidas. Gracias nuevamente por estar acá. Espero que puedas dejar tus comentarios sobre lo que hemos platicado en este podcast. También que puedas compartir a aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad un tema como este. Y por qué no, si no estás suscrito, suscríbete. También ve el resto de los podcasts que estoy grabando en Te Toque Jerusalén, en YouTube, en Facebook. También estoy en TikTok y en Twitter. Estaré lanzando próximamente otros podcasts. Un podcast sobre el mundo sobrenatural, sobre ángeles y demonios, que lleva por título Dimensión Cero. Y por si fuera poco, también te anuncio que próximamente iniciaré unos en vivos llamados Shimabara Koi, donde platicaremos sobre anime, manga, también leeremos algunos libros, la pasaremos bien en una transmisión en vivo, también aquí en YouTube. Shimabara Koi los días jueves. Bueno, sin más por el momento, se despide de ti Kep, de Toque Jerusalén Semanal, deseándote unos buenos días, unas buenas tardes o unas buenas noches. ¡Chao!